Muy buenas tardes, noches en este domingo 28 de enero. Fíjese que ya estamos terminando este mes, pero le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por su fidelidad. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y le quiero dar las gracias por la amabilidad de su atención en este espacio en el cual meditamos en la palabra de nuestro Dios. Es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje del Evangelio, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, ya que por ella es que crecemos, por ella es que maduramos y por ella es que podemos traer un fruto agradable delante de nuestro Dios. Así que vamos a disponernos en esta ya noche, ya está oscureciendo, de domingo, para escudriñar la palabra de nuestro Dios y a través de ella que el Señor nos ministre, que nos dé lo que no tenemos, que nos enseñe lo que aún no sabemos y que nos haga lo que vamos a hacer paulatinamente. Poco a poco el Señor nos va transformando y su palabra es esa herramienta que Él usa junto con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que vamos a meditar en la palabra en esta noche. Y estaba yo meditando a través de la semana de cómo el mundo se maneja. Y estaba meditando cómo es que vivimos en una sociedad con falta de compromiso. La ideología de la sociedad de este siglo XXI es no tener compromisos. Y si hay compromisos, abandonarlos. Si no trabajan como queremos o pensamos que los compromisos deben de trabajar para nosotros, si los compromisos no se alinean con nuestros caprichos, entonces abandonamos esos compromisos que habíamos nosotros entablado. A través de los años en el empleo he visto también cómo la ética de trabajo cada vez es peor, es mala, es egoísta. Ya nadie desea trabajar arduamente, sino que ellos o la sociedad quiere que el dinero o la ganancia sea bastante sin el menor esfuerzo posible. Es así como trabaja el mundo de hoy. Y si nosotros volteamos un poco al área del matrimonio, cada vez vemos que las excusas para el divorcio son más baratas. Es triste, todo porque no existe ni se cultiva el verdadero amor, ya que todo ha sido transgiversado por la cultura, la sociedad, la educación, los medios de comunicación han hecho que el verdadero amor vaya desapareciendo de la raza humana, ya que vemos que todo lo están abaratando y menospreciando. Vemos que a través de los medios de comunicación, a través de la enseñanza, ahora vemos que el amor no es más que una atracción física. Y cuando llegan los tiempos difíciles, aquellas personas que prometieron amarse hasta el final, a pesar de todas las cosas, esas personas que hicieron esas promesas, optan por deshacer el lazo matrimonial. Esto nos da tristeza porque aún en la iglesia de Cristo el caso es igual. El índice de divorcio es el mismo que hay en el mundo, cuando la Biblia nos enseña que el verdadero amor es sacrificial. El verdadero amor pone las necesidades del ser amado por encima de la persona que se ama. De acuerdo a cómo piensa el mundo, la gente entra al matrimonio pensando en qué es lo que va a obtener de esa relación, qué me va a dar a mí la persona con quien me estoy casando, en lugar de pensar qué puedo hacer mejor, qué es lo mejor de mí que yo puedo dar para la persona que amo y con la que quiero pasar el resto de mis días. A través de la palabra vemos que el amor es incondicional y los compromisos en cualquier área de la vida el Señor nos dice que los debemos cumplir. Eso es lo que Dios desea ver en cada ser humano y mucho más en aquellos, nosotros, quienes nos decimos ser sus hijos. ¿Y de qué estoy hablando en esta tarde? De compromiso.
Para que haya un compromiso entre tú y tu esposa, tú y tu esposo, tiene que haber un verdadero amor, el cual nada lo puede romper, como dice la palabra de Dios en Cantares, ni aun las muchas aguas lo pueden deshacer. Pero vemos que ahora es triste lo que se está viviendo en nuestra sociedad y aún en la iglesia, falta de compromiso. Y en esta tarde el tema de hoy es comprométete con Dios. Lo voy a repetir, comprométete con Dios. Y abre la palabra conmigo en esta tarde. Ve conmigo a la carta del apóstol San Pablo a Tito. La carta del apóstol San Pablo a Tito. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a estar viendo los versos del 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Escuchaste? Totalmente comprometidos. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Tu palabra es la que transforma nuestra vida, la que renueva nuestra mente y por ende nuestra manera de vivir se va transformando a la imagen de Cristo Jesús. Por eso en esta hora te pido que nos hables a través del consejo de tu palabra, que tú nos des lo que no tenemos, nos hagas lo que aún no somos y nos enseñes lo que aún no sabemos, porque queremos ser mejores hijos, mejores siervos, que traigamos honra y gloria a tu nombre. Toma el control de cada mente, cada corazón. Toma el control allí donde está llegando la palabra, ese medio ambiente, Señor, satúralo de tu presencia, Espíritu Santo. Rogamos que tu presencia esté con nosotros y tu palabra nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso el pasaje que acabamos de leer. Nos habla de lo que hizo Dios, pero en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros, Él demanda de cada uno de nosotros el que nos comprometamos. Y cuando vemos el verso 8 nos dice, 11, dice: la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Dios, vemos a través de su palabra que lo dio todo por salvarnos. Él dio a su único Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios se comprometió a terminar la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros el día en que nos salvó. Lo dice el apóstol San Pablo en Filipenses 1:6. Porque estoy seguro que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Y por eso nos gozamos en su presencia, porque no depende de nosotros el que se termine la obra. Dios es el que la va a terminar, pero a nosotros nos toca el comprometernos con Dios. Nos toca a nosotros el hacer todo lo que esté de nuestra parte para seguir sus mandamientos, para ser fieles a Él en este mundo hasta el día en que Cristo venga o hasta el día en que Él decida llevarnos a su presencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. La palabra nos dice que Él nos reveló su gracia salvadora. ¿Y cómo la reveló? Al enviar a su Hijo a dar su vida por ti y por mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le instruye y por ende a la iglesia, a cada uno de nosotros,
cómo es que debemos estar plenamente comprometidos con Dios. Cómo es que tú y yo debemos estar comprometidos con Dios. Dios nos reveló esa gracia salvadora cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz para que tú y yo seamos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y su gracia es revelada a toda criatura a través del Evangelio sin que nadie la merezcamos, sin que tengamos que pagar un precio para obtenerla. Esa es la gracia de Dios. Por eso se llama gracia, no se merece, es un don de Dios. Por eso la palabra nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También en 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia salvadora de nuestro Dios. Ahora no hay ningún ser humano que esté excluido del mensaje del Evangelio, y esa es la gracia de Dios revelada a la humanidad entera, a todo el mundo se le revela la gracia de nuestro Dios. Pero cada ser humano es responsable de su respuesta al Evangelio y a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al verso 12 y nos dice de la siguiente manera: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. En este verso 12 encontramos que hay condiciones que Dios establece para aquellos que Él salva, aquellos que Él libera de la esclavitud del pecado. Él estableció estas condiciones para que tú y yo podamos llegar hasta ese día glorioso que Él ha preparado para nosotros. Lo primero que vemos es que este verso nos dice que debemos tú y yo apartarnos de la vida mundana, cómo se maneja el mundo, esa vida que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, esa vida sin la noción de la voluntad de Dios para poder andar en ella. Y estuvimos tú y yo en tiempo pasado cuando no nos había salvado nuestro Dios a través de su gracia. Y es de donde Él nos apartó y debemos mantenernos apartados del mundo, de esa vida que no conocía a nuestro Señor. Otra cosa que vemos que nos instruye el Señor a través del apóstol Pablo es a separarnos de los placeres pecaminosos. ¿Y qué es eso? Todo aquello que nuestra carne desea. Esos son los placeres pecaminosos. El apóstol Juan dice la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Esos son los placeres pecaminosos. Y cada uno de nosotros, hermano y hermana, querido oyente que me escuchas en esta tarde, debemos esforzarnos por apartarnos de la corriente de este mundo, como nos dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. A eso es lo que fuimos llamados, a separarnos del mundo. Esto significa santificarse. No es que vamos a andar con una aureolita y unas alitas, ¿verdad? No, el santificarse es que nos apartemos de lo que le hace daño a nuestro espíritu, pero más que nada de lo que ofende a aquel que nos lavó en su sangre preciosa. Eso es santificarse. Y el que te ayuda a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, el que me ayuda a mí es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él es el que Jesús mandó para ayudarnos a perseverar en la vida abundante y maravillosa que Dios nos dio al salvarnos por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Cada creyente debe diferenciarse del mundo, de aquellos que no le pertenecen a nuestro Dios, porque cada uno de nosotros debemos vivir nuestra vida ahora para
no para satisfacer nuestros deseos, los deseos de nuestra carne, sino debemos de vivir nuestra vida para agradar a nuestro Dios en todo lo que hacemos, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y debemos de hacerlo todos los días que Dios nos conceda estar en esta tierra. Ahora, en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Pablo pone en relieve el estado del mundo sin Cristo. ¿Qué quiere decir poner en relieve? Resalta lo que sucede en el mundo que está sin Cristo. ¿Y qué dice? El mundo es maligno. Muchas veces creemos que el mundo es amigo de nosotros, que el mundo nos va a dar, nos va a proveer la satisfacción, el gozo, la paz, la alegría. Pero el mundo, la palabra del Señor nos enseña que es maligno. ¿Y por qué es el mundo maligno? ¿Por qué el sistema del mundo es maligno? Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice que está bajo la potestad del príncipe de los aires, del príncipe de las tinieblas. Y si vas conmigo a 1 de Juan 5:19, te lo voy a demostrar para que veas que la palabra es muy clara. 1 de Juan 5:19, ahí vemos lo que la Biblia nos enseña acerca de este mundo, y dice de la siguiente manera: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Por eso el mundo es maligno, porque el que lo controla es el padre de la maldad, del pecado, de la mentira, del orgullo. Por eso el mundo es maligno, porque está controlado por la misma fuente de la maldad, que es Satanás, a quien ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Y quiero decirte, mayor es el que está en ti, mayor es el que está en mí, que aquel que está en el mundo. Alabas conmigo al Señor en esta hora por esa gloriosa verdad. Grande es nuestro Dios. Satanás es el que dirige a aquellos que no le pertenecen a Cristo, aquellos que no pertenecen al reino de la luz, porque los pensamientos, actitudes y acciones del mundo son constantemente dirigidos por el pecado que domina las vidas de aquellos que no son salvos. Por eso los pensamientos, las intenciones, todo lo que planifican es malo, es pecaminoso, porque no están en Cristo. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, que procuremos llevar una vida santa, porque los que no son santos no podrán ver al Señor. Aquel que no está dispuesto a morir a sí mismo, a negarse a sí mismo, aquel que no está dispuesto a apartarse de la contaminación del mundo, de los razonamientos del mundo, no podrá ver el rostro del Señor. Y lo vemos en Hebreos 12:14. Sin santidad, dice, nadie verá el rostro del Señor. Ahora ve conmigo el verso 14 de Tito 2 para que veamos lo que nos dice. No creas que me estoy adelantando, vamos a regresar el 13, pero el 14 es la culminación de lo que estamos enseñando. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vemos que Pablo nos dice que Cristo Jesús dio su vida para liberarnos de todo pecado, para limpiarnos en su sangre y hacernos su pueblo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. No dice de algunos pecadillos, no dice de toda clase de pecado. Todo pecado está cubierto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos limpió y nos hizo su pueblo. Él nos escogió, dice la palabra en Efesios, en Romanos capítulo 8. Él nos llamó, Él nos limpió, Él nos justificó y nos está santificando a través de su palabra y de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Y todo esto es
por gracia, es por amor y en respuesta a lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, lo que está haciendo en nosotros, que es lo máximo. Él ya dio lo máximo, dio a su propio Hijo, y Cristo dio lo máximo, dio su vida, Él dio lo máximo. Entonces tú y yo, querido hermano y hermana, amigo que estás enlazado en esta tarde, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo por agradar a nuestro Dios. Y Pablo nos enseña en el verso 12 que lo debemos hacer porque hay algo muy maravilloso que nos espera. En el verso 12 nos dice, en el verso 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Salvador Jesucristo. Pero en el 12, donde quiero ir, dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Debemos vivir con sabiduría. Sabiduría significa saber escoger lo bueno, saber escoger hacer la voluntad de Dios, saber hacer buenas decisiones, buenas planificaciones dentro de la voluntad de Dios. La sabiduría nos provee de buen juicio. La sabiduría nos enseña a depender en Dios y no en nuestra propia opinión. La sabiduría nos ayuda a agradar a Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Y el libro de Proverbios nos dice que la sabiduría nos provee con justicia, juicio y equidad. Vemos que también se nos ordena en este pasaje de Tito, capítulo 2 y verso 12, se nos ordena a vivir con justicia. No la justicia nuestra, la que nosotros pensemos, hoy soy muy justo. No. Esa no es justicia, eso es orgullo. Cuando nos habla de vivir en justicia, es vivir rectamente delante de Dios y de la humanidad. Y esa justicia, como lo dije, no es nuestra. Para vivir dentro de la justicia que Dios quiere, necesitamos obtenerla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo se obtiene? A través del sacrificio de Cristo, que lo aceptemos, reconozcamos nuestro pecado y nos apartemos de Él. Esa es la justicia que cuenta delante de Dios. La justicia o la rectitud habita únicamente en aquellos que han llegado a ser regenerados por la sangre de Cristo Jesús. Porque la justicia o la rectitud, querido oyente, viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que va moldeándonos a la imagen de Cristo. Es el que nos va ayudando a ser cada vez mejor, más como Cristo, a ser mejores creyentes, hijos, cristianos, testigos, portadores de la gloria de Dios. Pero ese es el Espíritu Santo en nosotros. Si tenemos sabiduría y justicia de Dios, entonces cuando hay sabiduría y justicia de Dios, podemos nosotros vivir en devoción a Dios. Si no está la justicia en ti, si no hay una rectitud, es imposible que tú puedas vivir una vida devota delante de Dios. ¿Qué significa devoción? El estar siempre tratando de agradarle, el siempre tratar de estar en su presencia, en su palabra, de estar en su voluntad, de que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hagamos para su gloria. Eso es devoción, el dedicarle nuestra vida completa a nuestro Dios. Es estar comprometidos a adorar a nuestro Dios, estar comprometidos a servirle sin condiciones. Eso es un verdadero compromiso. Comprométete con Dios en esta tarde y verás que hay grandes promesas, hay grandes maravillas que Dios hace en aquellos que se comprometen con Él. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que vemos en el verso 12, entonces se desarrolla en nosotros
lo que leemos en el verso 13. Por eso me había brincado hasta el 14, porque el 13 es lo que me gustaría que meditemos profundamente en esta tarde. Dice así el verso 13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo aquel que quiera ver ese día glorioso necesita vivir con sabiduría y justicia, necesita apartarse del mal, necesita apartarse de la corriente de este mundo. La esperanza que se nos da en nuestra salvación debe continuar con nosotros toda nuestra vida en esta tierra, y esta esperanza produce un anhelo profundo por ese día maravilloso en el que se revelará la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice ese verso maravilloso. Mientras anhelamos, el anhelo comienza cuando hay verdadera comunión. El anhelo por la venida de Cristo comienza cuando estamos en santidad, cuando nos estamos apartando de la corriente del mundo. Porque mientras no nos apartamos de la corriente del mundo, mientras no hay santidad, hay un temor cuando escuchamos que Cristo viene pronto, porque la palabra nos dice que el verdadero amor que viene con la verdadera conversión echa fuera el temor. Por el contrario, cuando realmente hemos sido transformados y estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, eso hace que anhelemos con esperanza ese día maravilloso, dice la palabra, en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y Juan también nos dice en su carta que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es, porque entonces Juan dice que seremos como Él, y entonces vamos a poder verle cara a cara. Y continúa el apóstol Juan diciendo que aquellos que tienen esa gran expectativa se mantendrán puros, así como el Señor es puro. Ahora, ¿lo vamos a lograr en este lado de la eternidad? Claro que no, pero tenemos que esforzarnos lo mejor posible, dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo, para mantenernos en pureza espiritual. Vayamos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, para que veas conmigo este glorioso pasaje y para que lo corroboremos en esta tarde. Siempre me gusta que mis oyentes, la iglesia, aquellos que están escuchando también en esta tarde, puedan ver que estamos hablando únicamente de la palabra de Dios, que no estamos inventando, que no estamos especulando, sino por el contrario, estamos usando la misma palabra. Y en Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3, la palabra nos dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Escucha bien esto. Y todos los que tienen esta gran expectativa o esperanza se mantendrán puros, así como Él es puro. Él nos ayuda en ese proceso de la santificación a través de su Espíritu Santo. Vemos que Juan corrobora la preciosa enseñanza que estamos viendo en Tito, en el verso 12, como lo vemos aquí en el 13, perdón. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso, necesitamos purificarnos, buscar la santidad para ver el rostro de nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos al verso 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Ya que Dios nos salvó, esta es la idea, y nos hizo su pueblo, nosotros debemos vivir comprometidos totalmente a dar testimonio de nuestra salvación, no imitando al mundo. Dejemos de imitar al mundo, dejemos de mirar hacia el mundo para tomar sus métodos, para tomar sus costumbres. Por el contrario, hagamos lo que Dios nos manda, su palabra. No hagamos como a nosotros nos parece
porque la palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino por el contrario, que dependamos en Dios toda nuestra vida. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra para cada uno de nosotros. Dios nos salvó para que tú y yo sigamos viviendo en santidad y para que no vivamos como cuando no lo conocíamos. Él nos salvó para que seamos diferentes, que mostremos al mundo su poder transformador, que mostremos al mundo su amor por aquellos que están sin Cristo, que seamos portadores del mensaje de salvación y traigamos a otros a los pies de Cristo. Ahora lo podemos hacer, pero esto requiere compromiso de tu parte, requiere compromiso de mi parte. No podemos decir que pertenecemos a Cristo y vivir como el mundo vive. Debemos buscar la santidad. Esa es la marca de un creyente genuino, el apartarse del mundo, el buscar la santidad. Debemos poner nuestra vida bajo la voluntad del Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que Él nos vaya moldeando a la imagen de Cristo Jesús, para que tú y yo podamos ver ese rostro maravilloso de nuestro rescatista, de nuestro Salvador. Recuerda, y nunca nos cansaremos de predicar esto, la venida de Cristo está muy cerca, y la palabra nos dice que está más cerca que el día en que creímos. La venida del Señor está tan cerca que ni tú y yo pensamos cuándo pueda ser, pero necesitamos estar alerta, necesitamos estar preparados, pero no lo vamos a poder lograr si nos distraemos con las cosas de este mundo. Por el contrario, debemos comprometernos, debemos nosotros enfocarnos en lo eterno, debemos comprometernos a agradar a Dios, cueste lo que cueste. Segunda de Timoteo 2:4, ve conmigo. Segunda de Timoteo 2:4. Aquí antes de esta carta está la de Timoteo. Solo darle unas vueltas a las hojas y ahí estamos. En segunda de Timoteo 2:4 nos dice la palabra de la siguiente manera: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. ¿Qué nos dice la palabra? Es una alegoría, es un simbolismo que se está usando para decirnos que una vez que nos comprometemos con Dios, no podemos voltear al mundo y anhelar las cosas del mundo. No podemos estarnos distrayendo con lo que el mundo está lanzando, lo cual es basura, perversión, maldad y tanta impureza que el mundo da. No podemos nosotros decir que somos de Cristo y estar enredados en asuntos del mundo. Por eso, ese tema de este día precioso, comprométete con Dios. Y solamente aquel que esté comprometido con Dios verdaderamente 100% podrá mantenerse firme y sin vacilar en este tiempo oscuro. El tiempo es cada vez más oscuro, la maldad avanza en este mundo, se multiplica día con día y necesitamos estar en Cristo para que nuestro amor por Él no se enfríe, para que nuestro amor permanezca en ese fuego glorioso como cuando Él nos salvó. Estábamos tan enamorados de Cristo que queríamos que todo el mundo supiera lo que Él es y lo que hizo en nosotros, pero poco a poco se va enfriando ese amor. No permitamos que la maldad de este mundo enfríe nuestro amor por Cristo Jesús. Comprometámonos con Él. Él está comprometido, hermano, hermana, amigo, amiga. Él está comprometido y ya lo hizo, ya lo prometió, que Él nos va a glorificar cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Él ya está comprometido a hacerlo, pero tú tienes
que hacer todo lo posible para mantenerte en comunión con Él, en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, y dejar que haga el Espíritu Santo su obra de santificación en tu vida. Como lo dije, Dios se comprometió y Dios lo va a cumplir, lo dice Pablo. Pero tú y yo necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos moldee, nos santifique y podamos llegar hasta ese día glorioso en el cual escuchemos la trompeta y seamos levantados con la iglesia. En esta tarde, noche, la pregunta es: ¿estás dispuesto o dispuesta a comprometerte totalmente con Dios a todo costo? ¿Qué quiere decir esto? Cristo dijo: el que halle su vida en mí, la perderá. Y el que halle su vida en el mundo, ya la perdió, está condenado. Más bien dice: el que pierda su vida por mí, dice, la hallará. En otras palabras, si pierdes amigos, familiares, trabajo, ganancias, posesiones, todo lo que pierdas, en mí tienes ganancia. Pero si ganas todo el mundo, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? Por eso en esta noche comprométete con Dios. No dejes que tu vida siga en la mediocridad. No sigas viendo, como decimos, el partido desde las gradas. Métete a la cancha, métete al juego. ¿Qué estamos diciendo? Que te comprometas a amar y a servir a Dios este 2024. Deja ya todo atrás y permite que el Señor use tu vida poderosamente en este año que estamos comenzando. Él te quiere usar, pero depende de ti, depende de mí, el ponernos en sus manos, comprometidos con Él para que Él se glorifique en y a través de nosotros. Comprométete con Dios y verás todo lo maravilloso que Él tiene preparado para tu vida. Vayamos al Señor en oración en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa, la cual nos ha hablado de una manera directa, una manera poderosa, Señor. Te ruego, Señor, que esta palabra haga el efecto en las vidas a las cuales llegó. Que el Señor siga trabajando en las mentes y en los corazones, para que podamos, Señor, comprometernos totalmente contigo. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, que te lo demos todo a ti, como tú lo hiciste para salvarnos. Ayúdanos a no mirar al mundo, Señor. Ayúdanos a no querer adoptar o adaptar, Señor, los métodos y las costumbres del mundo para servirte. Por el contrario, que seamos un pueblo distinguido y diferente del mundo, Señor. Que ellos puedan ver que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Que vean tu gloria en nosotros. Que seamos portadores de tu evangelio, de tu palabra y de tu gloria, Señor. Que donde quiera que vayamos, el mundo pueda ver, Señor, que aún estás cambiando y transformando vidas, que puedan ver el gozo y la paz en nuestras vidas y que a través de nuestro testimonio podamos traer otros a que conozcan tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no flaquear. Danos fuerzas, Señor. Da fuerzas al que no tiene. Levanta al que está caído, Señor. Y enséñanos a esperar en ti para que tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Para que remontemos con alas como de águilas, Señor. Y que podamos, Señor, en todo lo que hagamos, darte la gloria. Que sea todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. En esta hora, ayúdanos a hacer un compromiso de servirte mejor, para agradarte, Señor, y para estar listos en ese día glorioso en el que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Yo te invito, hermano, hermana, amigo, amiga, que te comprometas. Si estás en una iglesia, dile a tu pastor: ¿en qué puedo ayudar? Hermano pastor, aquí estoy. Quiero servir al Señor. Le amo al Señor y quiero hacer este año más por Él. Te invito, hermano, hermana, hazlo. Comprométete. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Dice la palabra: la mies es mucho, la cosecha es grande y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. ¿Quién puede decir yo? Comprométete con el Señor. Y a ti que no conoces a Cristo, te invito a que le des tu vida para que Él pueda darte el gozo y la paz que tú necesitas.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por la amabilidad de su atención. Espero que Dios les haya hablado y bendecido a través de su palabra. Recuerden que les amamos profundamente y que nuestro deseo es que la palabra nos confronte y nos ayude para servir mejor a nuestro Dios. Así es que será hasta la próxima que nos veamos. Muchas gracias, les agradecemos, la familia Méndez Pastoral, hermanos de Poder y Gozo, les agradecemos también. Gracias por su apoyo, gracias por sus diezmos y ofrendas, por su generosidad. Sabemos que el Señor les va a multiplicar en grande manera. Así es que no nos olvidemos de orar unos por otros e interceder por el mundo que está sin Cristo. Les amamos y será hasta la próxima ocasión. Dios los bendiga poderosamente.